3 días. Sin luz. Sin aire fresco. Sin salida. Un hombre en el vientre de una criatura del océano profundo. Solo, en la oscuridad total, comenzó a orar. Lo que ocurrió después, nadie que lo escuche puede quedar igual. Hubo un día en que el cielo habló y un hombre eligió no escuchar. La palabra del Señor llegó a Jonás, hijo de Amitai, con una claridad que no dejaba lugar a malentendidos. El mandato era directo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama en contra de ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Nínive era la capital del imperio asirio, una ciudad de 300.000 almas y una reputación de brutalidad que hacía temblar a las naciones vecinas. No era una misión de predicar a los propios. Era un llamado a cruzar la frontera del enemigo, a plantarse en medio del peligro y abrir la boca en nombre de Dios. Para cualquier profeta, hubiera sido el encargo más difícil de su vida. Para Jonás, fue demasiado. No hay en el texto una explicación larga de sus motivos en ese primer momento. Solo una acción que lo dice todo. En lugar de tomar el camino al este, hacia Nínive, Jonás se dirigió al puerto de Jope, al oeste, y compró un boleto en el primer barco que zarpaba. Su destino declarado: Tarsis, el punto más lejano del mundo conocido. Cuando Dios señala hacia adelante y el hombre gira y corre en la dirección opuesta, algo se está rompiendo. Jonás conocía la voz de Dios. La había escuchado antes. Y esa vez, eligió ignorarla. Jonás llegó al puerto de Jope con un solo propósito: desaparecer. Encontró una nave mercante que se dirigía a Tarsis, pagó el pasaje con su propio dinero, y bajó a las entrañas del barco. El texto sagrado repite una palabra 3 veces en esas pocas líneas: bajar. Jonás bajó a Jope. Bajó al barco. Bajó hasta lo más profundo de la nave. Hay una geografía espiritual en esa palabra. Cada paso que alejaba a Jonás de la voluntad de Dios era un paso hacia abajo. La tripulación era pagana, marineros endurecidos por el mar, hombres que conocían los caprichos del Mediterráneo y que no le rendían cuentas al Dios de Israel. Para Jonás, ese barco era un refugio. Un espacio entre él y su responsabilidad. Se acomodó en la bodega, se envolvió en su manto, y se quedó dormido. Había algo extraño en ese sueño. No era el sueño del hombre en paz. Era el sueño del hombre que huye. Un sueño pesado, casi desesperado, el tipo de descanso que busca el que no quiere pensar. Mientras el barco cortaba las olas del Mediterráneo rumbo al oeste, Jonás dormía. Y el cielo comenzaba a preparar su respuesta. El Señor lanzó sobre el mar un viento poderoso, y se desató una tormenta tan grande que la nave amenazaba con romperse en pedazos. Los marineros que estaban en cubierta eran hombres experimentados. Habían navegado esas aguas decenas de veces. Conocían los signos del cielo antes de que la lluvia llegara. Pero esto era diferente. Esto no tenía el ritmo natural de una tormenta mediterránea. Tenía la urgencia y la precisión de algo dirigido. El barco crujía como si cada ola fuera un golpe calculado. Las olas golpeaban los costados con una ferocidad que hacía retroceder a los marineros más curtidos. Cada uno comenzó a clamar a sus propios dioses, porque cuando el mar habla con esa voz, el hombre busca a quien escuche. Empezaron a arrojar la mercancía al agua para aligerar el barco. Todo lo que habían cargado en el puerto, todo aquello por lo que habían trabajado y que representaba su ganancia del viaje, lo lanzaron al mar. El pánico tiene esa lógica: deshacerse de lo que pesa para sobrevivir. Y en medio de ese caos de cubierta, de gritos y olas y madera que cruje, el capitán del barco bajó a la bodega. Allí encontró a Jonás. Dormido. En el peor momento posible, el hombre que causaba la tormenta dormía como si nada hubiera pasado. El capitán sacudió a Jonás de su sueño con urgencia. ¿Qué tienes, dormilón?
Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no moriremos. Los marineros, convencidos de que aquella tempestad no era natural, echaron suertes para descubrir quién era el responsable. La suerte cayó sobre Jonás. Lo rodearon con preguntas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu oficio? ¿De qué pueblo eres? Y Jonás respondió con una honestidad que costó mucho: soy hebreo, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca. Esa confesión abrió la tormenta en dos. Los marineros entendieron de inmediato la magnitud de lo que tenían en la cubierta: un hombre que huía de su propio Dios, el Dios que había hecho el mar que los quería matar. Jonás lo dijo él mismo: tómenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará para ustedes. Porque yo sé que por mi culpa viene esta gran tempestad sobre ustedes. Los marineros no querían hacerlo. Remaron con desesperación intentando llegar a tierra firme. Pero el mar no cedía. Al final, clamaron al Señor de Jonás pidiéndole que no los culpara por lo que iban a hacer. Tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. El cuerpo de Jonás golpeó el agua fría del Mediterráneo y comenzó a hundirse. El barco, atrás, se alejaba rápidamente. Arriba, el cielo oscuro y las olas que cerraban sobre él. Abajo, la oscuridad total del fondo del mar. En ese momento, que debería haber sido el final de la historia, el Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás. No fue accidente. No fue una coincidencia marina. Fue una intervención deliberada, precisa, a tiempo. El mismo Dios que había enviado la tormenta ahora enviaba el rescate dentro del peligro. El pez no llegó como castigo sino como misericordia. Jonás fue tragado entero y quedó en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches. Imagina eso. 3 días en oscuridad absoluta. Sin luz, sin horizonte, sin punto de referencia espacial. El sonido del océano filtrado a través de carne viva. El movimiento constante del mar desde adentro de la criatura. El olor del agua salada y las profundidades. Era el lugar más inhóspito que un ser humano podía habitar, y sin embargo, era también el único lugar donde Jonás estaba a salvo de ahogarse. A veces Dios nos rescata de maneras que no se parecen en nada a lo que esperamos. A veces la misericordia tiene forma de ballena. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. El texto bíblico registra esa oración en detalle, y es una de las más extraordinarias de toda la Escritura, no por sus palabras perfectas, sino por el lugar desde donde se pronunció. Jonás comenzó reconociendo lo que había vivido: Dios lo había lanzado a lo profundo, al corazón de los mares, y las corrientes lo habían rodeado. Las olas lo habían cubierto. Jonás describió su propia experiencia como si hubiera bajado hasta los cimientos de las montañas, hasta la tierra cuyos cerrojos se cerraban sobre él para siempre. Era la descripción de alguien que había llegado al límite de lo que un ser humano puede soportar. Y desde ahí, desde ese fondo, Jonás alzó la voz. No hacia afuera. No hacia los hombres. Hacia arriba. Hacia Dios. Recordó al Señor, como él mismo dijo, y su oración llegó al templo santo de Dios. La distancia geográfica no importó. Las paredes del pez no importaron. El océano encima no importó. Jonás oró, y Dios escuchó. Hay algo profundamente importante en esto: Jonás no se arrepintió desde un lugar de comodidad. Se arrepintió desde adentro de la ballena. Y Dios respondió de todos modos. Eso es gracia. El Señor habló al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra seca. La brevedad de esa frase es casi cómica comparada con la enormidad de lo que describe. 3 días de oscuridad. 3 días de oración desde las profundidades. Y de repente, tierra firme. Sol. Aire. La textura de la arena bajo los pies.
Jonás fue expulsado por la criatura más grande del océano directamente a la orilla, mojado, cubierto de fluidos del pez, oliendo al mar en sus peores capas, pero vivo. Completamente vivo. Salió de ese vientre sin fracturas, sin ceguera, sin daño permanente. Un milagro de preservación tan asombroso como la entrada misma. Hay algo en la imagen de Jonás saliendo del pez que habla de cada persona que ha sido rescatada de lo que parecía un final definitivo. No salió caminando con dignidad. Salió siendo vomitado. El rescate de Dios no siempre tiene la estética que esperamos. A veces es desordenado, inesperado, poco fotogénico. Pero la tierra firme bajo los pies no miente. Jonás estaba parado en la orilla del Mediterráneo, en algún punto de la costa, con la misión aún pendiente y una segunda oportunidad que nadie habría apostado que llegaría. El cielo había abierto una puerta que el mar había cerrado. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Esas 4 palabras, por segunda vez, contienen toda la teología de la segunda oportunidad. Dios no agotó su llamado en el primer rechazo. No buscó a otro profeta más dispuesto. No archivó la misión de Nínive como un proyecto fracasado. Volvió a Jonás con el mismo mandato, con la misma voz, con el mismo encargo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diga. La diferencia esta vez estaba en Jonás. Había algo que el vientre del pez había hecho en el que el puerto de Jope no pudo hacer. Le había quitado las ilusiones de control. Le había enseñado que huir de Dios no lleva a Tarsis. Lleva a las profundidades. Y desde las profundidades había descubierto que Dios todavía escuchaba. Así que esta vez, Jonás se levantó. Fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. No hay descripción de entusiasmo en el texto. No hay júbilo. Simplemente obediencia. Y a veces eso es suficiente. La obediencia que viene después del fracaso no necesita ser perfecta para ser real. Jonás caminó hacia el enemigo con los pies todavía secos de la playa, cargando la misión que una vez había rechazado, y eso fue suficiente para que Dios la usara. Nínive era una ciudad tan grande que tardaba 3 días en cruzarla de extremo a extremo. Jonás entró y comenzó a caminar por sus calles. Un día de camino hacia adentro, comenzó a proclamar el mensaje que Dios le había dado. Las palabras eran escuetas, casi sin elaboración: dentro de 40 días Nínive será destruida. 8 palabras en el original hebreo. Sin llamado al arrepentimiento. Sin promesa de misericordia. Solo el anuncio de un plazo. Y sin embargo, Nínive escuchó. Los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Proclamaron un ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. La noticia llegó al rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó su manto real, se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza. Luego mandó un decreto: ningún hombre ni animal, ningún toro ni oveja, pruebe alimento ni beba agua. Todos debían cubrirse de cilicio y clamar a Dios con fuerza, y cada uno debía apartarse de su mala conducta. El rey de la nación más poderosa del mundo conocido se sentó en ceniza porque 8 palabras de un profeta mojado llegaron a sus oídos. Eso no fue elocuencia de Jonás. Fue el poder de Dios detrás de palabras dispuestas a ser pronunciadas. La misión que Jonás había rechazado resultó ser la más exitosa de toda su vida. Dios vio las obras de los ninivitas, que se habían vuelto de su mala conducta, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y Jonás se disgustó sobremanera y se enojó. La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios es una de las escenas más incómodas de toda la Biblia, porque revela algo que reconocemos demasiado bien. Jonás le dijo a Dios: sabía yo que eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso huí a Tarsis. No huyó porque tuviera miedo de fracasar.
Huyó porque temía que Dios tuviera éxito. Temía que Nínive fuera perdonada. El enemigo de Israel salvado. Sus enemigos, justificados. Jonás salió de la ciudad, se hizo una enramada al oriente, y se sentó bajo su sombra esperando ver qué ocurría con la ciudad. Dios hizo crecer una planta sobre él para darle sombra y alivio. Jonás se alegró mucho por la planta. Pero al día siguiente, Dios preparó un gusano que atacó la planta y la marchitó. Luego envió un viento seco y abrasador, y el sol golpeó a Jonás en la cabeza hasta que deseó morir. Entonces Dios le habló con una pregunta que todavía resuena: ¿tienes razón de enojarte tanto por la planta? Y Jonás respondió que sí, con razón hasta la muerte. Y entonces Dios pronunció las palabras con las que termina el libro de Jonás, una de las preguntas más poderosas de toda la Escritura: tú tuviste lástima de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir su derecha de su izquierda, y también mucha gente de campo? El libro termina con esa pregunta. Sin respuesta de Jonás. Sin epílogo. Solo la pregunta de Dios colgando en el aire, dirigida a Jonás y dirigida a todo el que lee. 300,000 personas que no conocían la diferencia entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, encerradas en una ciudad que merecía juicio. Y Dios las amaba de todos modos. Eso es lo que Jonás no podía aceptar, que la misericordia de Dios no respeta fronteras, no elige etnias, no tiene lista de favoritos. La historia de Jonás no es principalmente sobre la ballena. Es sobre la pregunta que Dios le hace al hombre que limita su misericordia a los que le caen bien. Jonás vivió dentro del pez 3 días. Pero la pregunta de Dios al final del libro lleva más de 2000 años sin respuesta definitiva. Cada lector debe responderla por sí mismo. Si la historia de Jonás te movió el corazón, la historia de David y Goliat te va a sacudir igual. Encuéntrala en nuestro canal. Suscríbete para recibir una nueva historia bíblica cada semana.